Diabetes. Historia de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad son conocidos desde hace muchísimos años por civilizaciones antiguas como la egipcia, griega, romana e india, quienes además reconocieron los efectos de la dieta en la enfermedad. El término diabetes data del siglo II a.C. y es atribuido a Demetrius de Apamayá. La palabra deriva del griego diabeinen, que significa al fluir a través, esto debido al exceso de orina que presentan los pacientes. La primera descripción exhaustiva de los síntomas corresponde a Arteo de Capadocia, médico romano quien descubrió las causas y síntomas de varias enfermedades. En relación a la diabetes, Capadocia escribió: misteriosa, rara enfermedad, en la cual las carnes y extremidades se funden por la orina, los pacientes no paran de orinar, su vida es corta y dolorosa, padecen náuseas, inquietud y sed quemante y no tardan mucho tiempo en expirar. La observación de que la orina de los diabéticos contiene azúcar se le adjudica a Thomas Willis, quien en 1674 probó la orina, describió su sabor dulce y le agregó mellitus, que significa miel. Prevalencia. La prevalencia de diabetes sigue ascendiendo en todo el mundo. En 1985, se estimó que existían 30 millones de personas con diabetes. Para 1995 esta cifra ascendió a 135 millones y para el año 2025 se calcula que serán 300 millones aproximadamente. La mayor parte de las personas mueren antes de los 60 años o presentan alguna discapacidad antes de esa edad. Por muertes prematuras se pierden 264.000 años de vida saludable, según Avisa, después de los 45 años, y por discapacidad se pierden 171.000. Los pacientes diabéticos en México viven 20 años en promedio con la enfermedad. Este padecimiento se presenta entre los 35 y 40 años. Anualmente se registran alrededor de 300.000 personas diabéticas y fallecen 40.000. Por cada diabético que muere se detectan 13 nuevos casos de enfermedad. La mortalidad por diabetes mellitus es mayor en los estados del norte que en los del sur. Los del centro tienen un comportamiento intermedio y el DF se comporta como los estados del norte. Es más frecuente en los grupos sociales con estilo de vida urbano. La tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en 1981 fue de 21.4, ascendió a 33.4 en 1993, llegó a 43.5 en 1998 y en el 2001 fue de 49.46, año en el cual se notificaron 336.967 casos, por lo que a cada defunción registrada le correspondieron aproximadamente 8 casos. De acuerdo con informes de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, el costo indirecto de la diabetes en México en 1991 ascendió a $330 millones y el costo directo fue de $100 millones. En México, 8.2% de la población mexicana entre 20 y 69 años la padece y cerca de 30% de los individuos afectados desconoce que la tiene. Esto significa que en nuestro país existen de 5 a 6 millones de personas enfermas, de las cuales poco más de 1 millón no han sido diagnosticadas. Este hecho impide que los individuos que busquen tratamiento, o sabiéndose enfermos, no acudan a los servicios de salud, o lo hagan de manera irregular. Estudio epidemiológico. Los materiales que se usaron para realizar este estudio epidemiológico incluyen pluma, una cinta métrica y una encuesta. La encuesta consta de 30 reactivos, los cuales incluyen datos básicos del paciente y datos claves sobre su estado metabólico. Procedimiento. Para la organización del equipo se eligió a un líder, el cual nos dividió en diferentes áreas, de forma que se distribuyeran los esfuerzos en el hospital. Al llegar al área asignada se revisaban los pacientes en la libreta de ingresos, si había algún nuevo ingreso se localizaba el expediente y posteriormente, se revisaba.
Esto con el afán de evitar hacer encuestas a pacientes con diagnóstico de diabetes. Habiendo identificado a los pacientes no diabéticos, se llenaban los campos de los laboratorios. Posteriormente se entrevistaba al paciente sobre sus antecedentes patológicos. Finalmente se medía y se pesaba al paciente en las básculas, y se le tomaba el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera. Gráficas. Habiendo obtenido toda la información referente a las encuestas, se procede a su discusión y su análisis. Las gráficas resultantes de la base de datos revelan en una forma dinámica las siguientes conclusiones. El número total de pacientes a los que se le realizó la encuesta fue de 55 pacientes. De estos, 35 eran hombres y 20 mujeres. Se encontró que el motivo de consulta más frecuente en los pacientes es dolor abdominal, habiendo 6 pacientes en total que lo presentan. Asimismo, se encontraron a 18 de estos pacientes los cuales no tenían un diagnóstico o motivo de consulta claro, de los cuales 15 se encontraban en los servicios de cirugía. El servicio que tuvo más ingresos durante el lapso que se aplicaron las encuestas fueron los servicios de cirugía con 22 ingresos, y el que tuvo menos ingresos fue medicina interna 3,6 ingresos. Se encontró que la edad promedio de las personas era 45 años de edad, y el grupo de edad con mayor número de pacientes era el rango de entre 41 a 60 años de edad, con un total de 18 pacientes de 55. El grupo más pequeño fue el de 80 años o más. Los antecedentes patológicos interrogados en esta encuesta son importantes en el padecimiento de la diabetes. De los interrogados, 13 tienen diagnóstico o se les ha detectado hipertensión arterial. 16 de ellos tienen el antecedente de tabaquismo y consumen alcohol. 19 de los encuestados. De los pacientes internados se encontró que 27 recibían antibióticos, de los cuales el más común es la ceftriaxona, así como cefalexina y clindamicina. 20 de los pacientes no tomaban antibióticos, y 8 no tenían datos referentes a algún medicamento. El índice de masa corporal es una herramienta importante en las complicaciones que puede presentar personas que padezcan diabetes. Y por sí mismo, es un dato diagnóstico de obesidad. En nuestra encuesta se encontró que la mayoría de los pacientes se encontraban en un rango normal de 18.5 a 24.9, con un 39%. El siguiente grupo más abundante es el de 25 a 29.9 con un 35%. Solo el 18% de los pacientes encuestados superan el índice de masa corporal de 30. El restante 8% de los pacientes se encuentra por debajo del índice de masa corporal de 18.5. Referente al índice cintura-cadera, se encontraron 25 hombres en valores normales según los criterios de la OMS, y solo a una mujer en valores normales según la OMS. 3 hombres tuvieron índices superiores a los normales. Por otro lado, 15 mujeres superaron el índice normal según los criterios elegidos. 11 de los pacientes no fue posible realizarle medición de este índice. De los entrevistados, 34 realizaban alguna actividad física, en contra de 16 que no realizaban actividad física. 5 pacientes no respondieron a esta pregunta. Finalmente, los niveles de glucosa venosa no fueron estudiados en 36 de los 55 pacientes encuestados. De los que sí tenían datos de glucemia, 8 pacientes tenían niveles menores a 100 miligramos por decilitro. 6 tenían entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y 5 pacientes tenían niveles mayores a 125. A pesar de estas cifras, los pacientes con presunción de diabetes no se les ha dado seguimiento. El 100% de los pacientes no poseen un estudio de hemoglobina glucosilada. Conclusión. La conclusión más importante a la que se llegó con este estudio epidemiológico, es que, a pesar de no tener un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, los pacientes pueden presentar factores de riesgo, así como síntomas característicos de diabetes.
Cabe destacar, que a los pacientes con glucemias mayores de 100 o mayores a 126 no se les ha dado seguimiento de diabetes. Es importante que los médicos, de cualquier área, identifiquen a estos pacientes y se les dé un tratamiento adecuado para el estadio de su enfermedad, y educarlo para tener una mejor alimentación, y que realice mayor actividad física. Integrantes del equipo.